dinero, deuda y finanzas. Esta sería la cuarta enseñanza. Y en esta tarde vamos a estar estudiando sobre bendiciones y peligros potenciales de la riqueza. Bendiciones y peligros potenciales de la riqueza. Al cierre del año 2021, la riqueza mundial llegó a la cifra de 463 billones de dólares. Esta es una cifra casi imposible de imaginar por la cantidad de ceros que tiene esa cifra. Esa cifra representó un aumento del 9.8% frente al monto registrado en el año anterior, que era el 2020. Sin embargo, no todos los seres humanos son prósperos. Según las estadísticas, casi la mitad de esa riqueza a nivel mundial está en poder del 1.2% de la población. Es decir, que 62 millones de personas en el mundo controlan cerca de 221 billones de dólares. La mitad de toda la riqueza del mundo está en manos del 1.2% de la población. En el Evangelio de Marcos, en capítulo 14, nuestro Señor Jesucristo expresó una realidad ineludible que ha sido patente a lo largo de la historia humana. El Señor Jesucristo expresó: siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Usted que el Señor expresó que siempre habría pobres. Si hay un tema presente desde el inicio mismo de la humanidad, es la diferencia social y económica entre ricos y pobres. En la filosofía, en la política y desde la religión se han dado explicaciones, diagnósticos y posibles soluciones sobre el tema. Latinoamérica, especialmente, ha sido caldo de cultivo para corrientes políticas que se aprovechan de la realidad de la existencia de la pobreza para crear antagonismos en la sociedad y así obtener el poder. Como estudiamos en enseñanzas anteriores, el dinero es como el fuego. O sea, que puede ser muy útil o puede ser muy peligroso. Algunas personas ricas son extraordinariamente egoístas, mientras que otras son excepcionalmente generosas. De la misma forma, algunas personas pobres son generosas y están contentas, mientras otras pueden ser codiciosas y envidiosas. Hoy vamos a dar una perspectiva bíblica sobre las bendiciones y peligros de la riqueza. Así que, en primer lugar, vamos a ver una perspectiva balanceada sobre el dinero. Una perspectiva balanceada sobre el dinero. Hermanos, si queremos entender este asunto desde una perspectiva bíblica, la palabra clave sería equilibrio. Equilibrio. El libro de Proverbios lo expresa de una manera magistral en Proverbios capítulo 30, versículo 8. Proverbios capítulo 30, versículo 8. Es un proverbio relativamente conocido de Agur, en donde él escribe lo siguiente, en Proverbios capítulo 30, versículo 8. Dice la palabra del Señor en Proverbios 30, versículo 8, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Ahora, ¿cuál es la otra? No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Hermanos, ¿qué nos está mostrando claramente este texto? Este texto nos enseña que de ambos lados de la verja hay peligros latentes.
De ambos lados de la verja hay peligros latentes en los que podemos caer. Tanto en la riqueza como en la pobreza hay peligros. Hay peligros. Por eso es incorrecto, bíblicamente hablando, atribuir la piedad o la santidad a un estado económico particular. Ese es un error muy común, hermanos. Hay hermanos incluso que suelen atribuir que una persona piadosa debe ser pobre. Es un error muy común. De hecho, este fue un error en muchos creyentes en la historia que hicieron votos monásticos y de pobreza que no estaban avalados en las Escrituras. Muchos cometieron este tipo de errores. Pero hermano, la Escritura no enseña que la piedad o la santidad está ligada indefectiblemente a un estado económico. Aquellos que son pobres pueden ser tentados a pecar para satisfacer sus necesidades. Los ricos pueden tener la tentación de confiar en sus riquezas y no en Dios. En ambos lados hay riesgos y hay peligros. La mayoría de nosotros tal vez ha orado alguna vez contra la pobreza, pero alguna vez alguien aquí, y revise su corazón, ha orado: Señor, por favor, no me des mucha riqueza. Si usted lo ha hecho, bien por usted, pero estoy seguro que la mayoría tal vez ni lo había pensado. No me des mucho, Señor, por favor, no sea que te niegue y diga: ¿quién es Jehová? Sabemos por la Escritura que el reino de Dios y su justicia deben ser la prioridad de la vida de todo creyente. Entonces, nuestra perspectiva respecto a la riqueza debe ser balanceada y bíblica para no desviarnos en errores que no glorifiquen a Dios. Es decir, debemos reconocer que tanto en la riqueza como en la pobreza hay peligros, hay tentaciones, hay riesgos, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos enseña la Escritura. Debemos ser equilibrados en nuestra manera de pensar respecto a este asunto. En segundo lugar, vamos a ver cuáles son las dificultades y bendiciones de la pobreza. ¿Cuáles son las dificultades y bendiciones de la pobreza? Usted dirá: bendiciones de la pobreza. Bueno, vamos a mirar esto con calma a la luz de la Escritura. Dificultades y bendiciones de la pobreza. Pero en primer lugar, claramente, hermanos, vemos por la Escritura y por la experiencia que es difícil ser pobre. Es difícil ser pobre. Hermanos, los pobres carecen de cosas que puede comprar el dinero y pueden verse tentados con facilidad por la codicia, la envidia, el robo, entre otros pecados asociados con ese estado particular. Es una realidad. El pastor Juan Carlos Ray escribió: la codicia puede encontrarse en una casa del campo como en un palacio. Se suele pensar que la codicia, la avaricia y demás pecados son solo de los ricos. Analícelo para que vea. Usted piensa en codicia, avaricia. No, los ricos son los codiciosos. Los ricos son los avaros. Pero no es cierto a la luz de la Escritura. No es cierto. Es posible que el pobre o aquellos que están en situación precaria de endeudamiento o que tienen ingresos muy moderados se obsesionen más con el dinero que los ricos. Eso es perfectamente posible. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué puede pasar esto? Porque se encuentran en una presión financiera muy fuerte. Porque se encuentran en una lucha encarnizada por llegar a fin de mes. Porque la presión de tener que sacrificar más tiempo generando ingresos, lo cual quita tiempo al Señor y a la familia, hace que se obsesione con el tema del dinero. Claro, el rico tiene muchas cosas resueltas en términos de dinero, pero el pobre está pensando constantemente en estas cosas. Eso es un riesgo patente en la vida del pobre. Alguien en estas circunstancias de pobreza y escasez puede verse tentado a mirar con codicia a sus hermanos. Dentro de la iglesia del Señor puede haber un creyente en pobreza o en escasez o en situación precaria que mire
con codicia y envidia a sus hermanos que viajan, que salen a comer, o que tienen vehículos, o que tienen ciertas facilidades. Eso es perfectamente posible, hermano. Lo que pasa es que solemos, de alguna forma, darle un estatus de santidad a los hermanos que están en pobreza. Pero como decía al principio, lo que la Escritura enseña es que la santidad, la piedad, no está ligada al estado económico. Y hay tentaciones particulares en ambos estados. En Proverbios capítulo 10, verso 15 dice: las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. Eso lo dice Proverbios capítulo 10, verso 15. Hermano, los pobres deben vivir muchas veces en condiciones precarias, comer menos de lo necesario o tener dificultades en momentos de requerimientos médicos. Hermano, ser pobre es difícil por todas estas circunstancias. Esto puede causar la tentación de la envidia, que la envidia puede ser una tentación mayor, más patente en alguien que está en situación de pobreza. Y esto ocurre sobre todo cuando se consideran más justos que los ricos. Mire lo que dice el Salmo 73, por ejemplo, y este es un pensamiento muy común entre los hermanos que tienen pobreza o dificultades económicas. Salmo 73, verso 1. Mire lo que dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Pero mire lo que dice el salmista: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Y por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Sí lo notan? El pensamiento es básicamente el siguiente: y yo que soy un hijo de Dios, yo que intento andar en los caminos del Señor, yo que intento glorificarle, yo que intento vivir una vida para Él, y mira mi situación. Pero mira a ese otro que odia al Señor, que lo aborrece, que pasa bebiendo, que pasa en pecado, y mira cómo tiene dinero. ¿Saben cómo se llama eso, hermanos? Envidia. Envidia. El salmista lo dice. Él casi se deslizó. ¿Por qué? Porque tuvo envidia del impío que prosperaba. Tuvo envidia. Hermanos, eso es pecado y está en lo profundo de nuestro corazón. Otro aspecto de por qué la pobreza es difícil, hermano, es porque hay una realidad que no se puede ocultar, ¿sí? Es el elefante en la habitación. Se puede intentar ocultarlo, pero se va a ver de alguna manera. Pero nosotros lo queremos ocultar. Hermanos, la pobreza aleja a los amigos. La pobreza aleja a los amigos. Eso es una realidad, hermano. Proverbios 19:4 dice: las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Y en Proverbios 19, creo que tengo aquí un problema con la cita. En Proverbios 19:7, hermanos, en Proverbios 19:7 dice: todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuánto más sus amigos se alejarán de él. Cuánto más sus amigos se alejarán de él. Hermanos, los pobres suelen ser impopulares. Los pobres suelen ser impopulares. Y suelen ser impopulares aún en la iglesia. Aún en la iglesia. Ahora, quiero que noten algo. El proverbio no dice que esto sea bueno o malo. El proverbio no dice que esto sea bueno o malo. El proverbio simplemente observa una realidad de la vida. Una realidad de la vida. Y es que la riqueza trae amigos y la pobreza los aleja.
Hermano, los parientes y amigos del pobre suelen evitarlos. ¿Por qué? Porque temen que intenten convencerles de darles dinero. O porque se sienten culpables de hacer cosas estando con ellos. Eso suele ocurrir. Ahora, hermanos, en la iglesia es posible que esta lejanía de los hermanos pobres tenga raíces pecaminosas. Es posible que esta lejanía tenga raíces pecaminosas. A veces los más acomodados de las iglesias no comparten con los pobres porque hay codicia en sus corazones y saben que para compartir con ellos deben asumir gastos. A veces puede ocurrir esto. Otros solo invitan a los pudientes y acomodados esperando recibir contraprestación o retribución, cayendo en el pecado de hacer acepción de personas. Eso es lo que la Escritura manda a que no hagamos. Pero esto es una realidad, hermanos. Es una realidad. Ahora, la pobreza trae peligro espiritual. La pobreza trae peligro espiritual. Hermanos, los pobres pueden ser tentados a adquirir la riqueza por medios pecaminosos. Los pobres pueden ser tentados a adquirir la riqueza por medios pecaminosos. Ahora, quiero que se entienda lo que estamos explicando. No estamos diciendo que ser pobre es pecado, como dice el Evangelio de la Prosperidad. Nótese nuevamente el encabezado. La pobreza trae peligro espiritual. Así como la riqueza, ya lo vimos al principio. Ambos lados tienen sus propios peligros, riesgos, tentaciones. Pero el estado como tal per se no es que sea un pecado. Estamos hablando de los posibles riesgos que se tienen en medio de la pobreza. Mire, los pobres pueden ser tentados a adquirir la riqueza por medios pecaminosos. Un pastor contó la historia de una hermana que amaba la ropa de moda, la ropa de marca, y fue sorprendida robando en una tienda. Una hermana robando. ¿Por qué? Porque no podía adquirir, no tenía la capacidad para adquirir lo que quería. ¿Qué pasa en nuestro tiempo en donde el consumismo es altamente promocionado, por decirlo de alguna manera? Que muchas veces caemos en endeudamiento pecaminoso. Muchas veces caemos en endeudamiento pecaminoso para adquirir lo que no nos podemos pagar con los medios ordinarios. Una mujer de escasos recursos llegó a robar ofrendas de la iglesia. Llegó a robar ofrendas de la iglesia. ¿Sí? A veces hay hermanas que suelen ocultar o desechar la autoridad de sus maridos para obtener recursos de otras formas pecaminosas. Pasan por encima de la cabeza del hogar para hacer cosas que saben que sus maridos no avalarían, pero porque tienen escasez, entonces tienen que hacerlo. Hay varones que suelen verse tentados a quebrantar el día del Señor para buscar más recursos. No, que tengo que trabajar, tengo escasez. Sí había una persona, recuerdo, en Cartagena. No, es que como estoy muy endeudado, entonces tengo que trabajar el domingo. Tengo que trabajar. Muchos se ven forzados, comillas, a no cumplir con obligaciones con las autoridades civiles, como los impuestos o los trámites. Todas esas son tentaciones y pecados asociados a la pobreza y a la escasez. Otros buscan fuentes de dinero fácil. Caen en pirámides, en estafas, en cuestiones porque quieren encontrar dinero fácil, deshonrando el nombre del Señor. De hecho, se dice que la mayoría de los clientes de las loterías son personas pobres. La mayoría. ¿Usted a quién ve comprando billetes de lotería y chances y estas cosas? ¿A quién? Personas que tienen escasez. Entonces, estas son, hermanos, dificultades, tentaciones, problemas muy asociados a la pobreza y a la escasez. Ahora bien, y entonces, ¿qué esperanza
¿O qué bendición hay en la pobreza? Bueno, la esperanza de los pobres está en su Dios. Eso también es una realidad bíblica. Mire, Dios cuida a los pobres y menesterosos. En el Salmo 9, verso 18 dice, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. ¿Cuál es la esperanza del pobre? ¿Cuál es la esperanza del menesteroso? ¿Cuál es la esperanza del que está pasando por una situación económica difícil? Su Padre Celestial que sabe cuál es su necesidad. Esa es su esperanza. Bueno, Dios tiene un cuidado especial con el creyente. Y hay cosas que pasan desapercibidas, cosas que no se ven. Por ejemplo, Dios tiene un cuidado especial con el creyente pobre a través de la comunidad de la fe, a través de la iglesia. Hermanos, el creyente pobre en medio del contexto de la iglesia recibe una gracia que no tiene el pobre en rebeldía con Dios que está fuera de la iglesia. El que está en la iglesia tiene una bendición que no tiene el que está fuera. Es por eso que esa gracia, que esa ayuda, que todo lo que recibe a través de la iglesia debe ser entendido como el cuidado paternal y amoroso de su Dios. La iglesia son las manos de Dios en este asunto. Pero Dios cuida a sus hijos. Dios les manda, Dios les añade. Y es una realidad, hermanos. Pero muchas veces la falta de fe, la falta de gozo y de acción de gracias no permite ver ese cuidado. Hace poco ocurrió una situación bastante peculiar. Y bueno, es una historia, una anécdota bastante extensa, así que voy a intentar darle solamente 2 o 3 puntos clave para que se entienda. Pero un hermano, y esa es la evidencia que pudimos tener, un hermano absolutamente desconocido, de una iglesia absolutamente desconocida, estuvo con su esposa en urgencias aquí en Caucasia. Y este hermano con su esposa no habían comido. Era tarde en la noche, estaba lloviendo torrencialmente y no habían comido. Habían perdido una bebé, allá le habían hecho un legrado. Y yo recibo la llamada. Y es este hermano. ¿Y cómo consiguió el número? Por internet. Estoy aquí con mi esposa. Por favor, ayúdennos, hermano, con algo de comer, así sea para ella. Así sea para ella. Y fue bien curioso, porque obviamente uno tiende a mirar mal este asunto, ¿no? Le va a pedir dinero, va a mandar cuenta, pero lo que quería era comida, y así fuera para ella. Y de repente dijo lo siguiente: pues la verdad no teníamos que comer, yo salí a mirar qué podía resolver, pero bueno, después encontré este teléfono, y la palabra dice que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Así que yo llamé. Fue bien curioso el asunto, pero ¿cuál es el punto que quiero traer? Que, hermanos, Dios bendice y atiende las necesidades de sus hijos que están en pobreza y que son menesterosos. Y de alguna manera les hace llegar su provisión. Hermanos, los creyentes pobres son una bendición para la iglesia en el sentido que permiten que la iglesia sea edificada a través de la manifestación del amor sacrificial y abnegado, que es de alta estima delante de Dios. Dice en Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Dios también está presto para ofrecer valiosa sabiduría a los que la buscan para salir de la pobreza. Así que el pobre, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Trabajar con diligencia, pedir a Dios sabiduría, guardarse del pecado y las tentaciones que pueda traer su situación
y confiar y esperar en su buen Padre, que garantizará que no será desamparado ni mendigará el pan. Así sea con los cuervos, se lo hará llegar. Mis hermanos, si nosotros siendo malos sabemos dar a nuestros hijos lo que necesitan, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? ¿Acaso somos nosotros mejores que Él? Vuelvo y repito, ¿qué debe hacer quien está en situación de pobreza o menesteroso? Trabajar con diligencia, pedir a Dios sabiduría, guardarse del pecado y las tentaciones que puede traer su situación y confiar y esperar en su buen Padre, que garantizará que no será desamparado, ni mendigará pan. Eso es lo que enseña Hebreos capítulo 13, verso 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, ¿qué dijo? No te desampararé ni te dejaré. Esa es la enseñanza bíblica, hermanos, respecto a este asunto. Pasemos a la otra cara de la moneda. ¿Cuáles son las dificultades y bendiciones de la riqueza? Algunos dirán en su interior, ninguna, yo prefiero ser rico. Bueno, pero ¿qué dice la Escritura? Bueno, en primer lugar hay beneficio en ser rico. Sí hay beneficios, hermanos, eso es innegable. Dios en algunos casos considera bendecir a sus hijos con prosperidad material. Esto ocurre, es una realidad. Abraham, David, Job, Salomón, solo por poner unos ejemplos. Pero en las iglesias locales del Nuevo Testamento había ricos, y ya vamos a ver eso. Muchos disfrutan del éxito económico, y esto es también bien importante, porque muchos, hoy en día, una mentalidad pecaminosa del mundo que se ha introducido, es esa mentalidad de que si una persona tiene cierta prosperidad, siempre fue robado, siempre fue heredado, siempre fue sin esfuerzo. Pero muchos hoy disfrutan éxito económico como resultado de seguir los principios de sabiduría de Dios. ¿Qué hicieron? Trabajaron arduamente y con inteligencia, evitaron las deudas innecesarias, fueron generosos, vivieron con integridad piadosa y ahorraron. Hay muchos hermanos que tienen prosperidad por causa de aplicarse a los principios de sabiduría de la Escritura. Ahora bien, tenemos claro que eso no es una máxima general para todo el mundo, porque esos son principios de sabiduría del funcionamiento del mundo de Dios. Pero es posible que un perezoso e impío se enriquezca porque heredó dinero de sus padres, porque se ganó la lotería, porque hizo algo ilícito. Eso es perfectamente posible. Hermano, pero tener dinero es ventajoso para cubrir responsabilidades, para proveer comida, ropa, atención médica a la familia. También ayuda a los que poseen esta riqueza a prevenir calamidades, los que tienen ahorro pueden sortear crisis. Hay ventaja en eso, hermano. Como leíamos nuevamente en Proverbios 10:15, la riqueza del rico son su ciudad fortificada y el desmayo de los pobres es su pobreza. Ahora, en contraste con la persona pobre, el rico es popular. El rico es popular. Hermano, repetimos, no decimos que esto deba ser así, o no es que el proverbio diga que esto es bueno. Lo que está diciendo es que esa es la realidad, ese es el mundo real. Bueno, cuando una persona que era pobre se gana la lotería, ¿qué pasa? Es más, ni siquiera tiene que ganarse la lotería, que se gana un chance. Se le aparecen los sobrinos lejanos, los primos lejanos, los amigos de hace 10 años. Se aparece todo el mundo. ¿Qué pasa cuando un pobre se hace estrella del deporte? Todos quieren ser sus amigos. Todo el mundo quiere ser su amigo. Todas las mujeres que lo rechazaron, ahora quieren ser sus novias, ahora quieren ser sus esposas. Esa es la realidad, hermanos. Ahora, ¿cuál es el llamado de la Escritura para los ricos? ¿Cuál es el llamado bíblico para los que tienen ciertas posesiones? Invertir más en la obra del Señor y en la generosidad a sus hermanos. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 6. 1 Timoteo, capítulo 6. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas,
las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Hermanos, notemos algo. Esto está en el contexto de la iglesia local en Éfeso. O sea que en la iglesia local en Éfeso habían ricos. Pablo no los reprende por ser ricos. Pablo tampoco insiste en que se empobrezcan como condición para seguir a Cristo. No, que si vas a seguir a Cristo, tienes que dejar la riqueza. Ah, pero eso fue lo que le dijo al joven rico. Sí, pero eso fue un caso particular, porque ese era el problema que tenía el joven rico, que tenía toda su esperanza puesta en la riqueza. Y el Señor atacó el corazón del problema. Pero en este caso no se pide que se hagan votos de pobreza, que se hagan votos monásticos, que se vendan todas las cosas. Simplemente dice, a los ricos manda que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas, ¿sí? Sino en Dios. ¿Y qué? Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras y que sean dadivosos y generosos. Ese es el mandato bíblico a los ricos o a los que están en situación privilegiada. Hermanos, la riqueza tiene sus propios peligros. La riqueza tiene sus propios peligros. Los ricos tienen sus peligros y tentaciones. Conozco una persona que en algún momento de mi vida llamé hermano en Cristo. Compartimos mucho tiempo juntos, gozándonos en las Escrituras. Vi lágrimas caer por sus mejillas, leyendo las Escrituras, gozándonos en el Señor. Y en su momento incluso se llegó a considerar que el hermano tal vez tenía madera para algún ministerio importante en la iglesia. Al empezar a irle cada vez mejor en su trabajo, comenzó a acumular cierto capital que luego aprendió a invertir. Fue multiplicando su riqueza, multiplicando y multiplicando y multiplicando. Con el tiempo su corazón se enfrió. Ya no asistía a las reuniones de oración. Luego, en el día del Señor, solo se le escuchaba hablar de nuevas inversiones y nuevas formas de hacer más dinero. Después dejó de asistir al culto vespertino. Y hoy, con dolor en el alma, sé que debo tenerle por gentil y publicano porque fue excomulgado de su iglesia local. Hermanos, un pastor comentaba que los cristianos fracasan en la prueba de la prosperidad más que en la prueba de la persecución. Los cristianos fracasan más en la prueba de la prosperidad que en la prueba de la persecución. Hermanos, si Dios, tu Padre Celestial, no te ha dado la riqueza que tú has anhelado, pensado o imaginado, o que ves que otros tienen, si Dios no te ha dado la riqueza que ves que el impío tiene, tal vez sea porque Dios sabe que si te la da, puedes terminar como Él. Porque recuerda que Él conoce tu corazón más que tú mismo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. No, si yo tuviera dinero fuera generoso. Si no eres generoso ahora, no serás generoso cuando tengas más. No es que yo no haría eso. Tu Padre te conoce mejor. ¿O usted le daría una Nemax a un hijo rebelde con 13 años? Sabiendo que eso no es lo mejor para él. ¿Usted haría eso? Usted no lo haría. Usted le da a su hijo lo que usted entiende que es lo mejor para él. Pues si Dios no le ha dado riqueza, tal vez tenga sus buenas razones. Bueno, la riqueza puede llevarnos a la avaricia y la idolatría. Llevarnos a negar al Dios vivo. Puede llevarnos incluso a la apostasía.
Podemos vernos tentados a querer vivir de forma arrogante, como independientes de Dios, sin mirarlo como la fuente de nuestro pan diario. En Mateo 6:24 el Señor dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermanos, adquirir sabiduría y conocimiento de Dios es mejor que la riqueza. Adquirir sabiduría y conocimiento de Dios es mejor que la riqueza. Dice en Proverbios 16:16, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. O sea que en cierto sentido, nosotros tenemos todo el potencial de tener una riqueza inmensurable. Solo necesitamos adentrarnos más en la Escritura, pedir al Señor sabiduría. Moisés tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, que los tesoros del impío. Prefirió ir a vivir de una manera modesta, maltratado, insultado con el pueblo de Dios, que las riquezas que llevaban su alma a la perdición y a la destrucción. Para concluir, hermanos, es lícito establecer objetivos, es lícito vivir bajo un presupuesto, es lícito trabajar para mejorar la situación económica, es lícito procurar vivir sin deudas. Pero a pesar de que todo eso es lícito, nuestro objetivo principal debe ser glorificar a Dios en todas las cosas, incluyendo nuestro trabajo, nuestros gastos, nuestros ahorros, nuestra generosidad. En todo debemos glorificar al Señor. Además, debemos procurar utilizar nuestros recursos para cumplir el segundo gran mandamiento. ¿Cuál es el segundo gran mandamiento? ¿Ámate a ti mismo y apaciéntate a ti mismo? No. El segundo gran mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, nuestros pensamientos y actitudes hacia el dinero y nuestras acciones deben regirse por estos principios bíblicos. Que el Señor nos ayude para que esto sea una realidad en nuestra vida.